Bien, pues continuando con la revisión del grupo de los nemátodos, hoy vamos a hablar sobre ancilostoma. Sí, sobre ancilostomiasis y particularmente nos vamos a concentrar con ancilostoma duodenale, que es el parásito que regularmente se encuentra en los humanos, aunque se describe la existencia de Necator americanum también en humanos, la Uncinaria stenocéfala también en humanos, y también hay que hablar de ancilostoma caninum, que regularmente se presenta en los perros, pero que lo podemos encontrar en los humanos también parasitándolos. ¿Sí? Este tipo de parásitos se habitan regularmente del intestino delgado, de manera que oficialmente tendríamos que hablar de ancilostomiasis, aunque en nuestro país persiste un vicio relacionado con el género Uncinaria, de modo que genéricamente se habla de la uncinariosis, aunque el género que regularmente se encuentra es ancilostoma. ¿Sí? Entonces el término uncinaria abarca a la uncinaria stenocéfala, a Necator americanum y ancilostoma también. ¿Sí? Así que tendríamos que referirnos aquí a la ancilostomiasis de los humanos, pero por otra parte también existe otra forma de afectación por ancilostoma que se debe a la capacidad que tienen las larvas infectantes de estos parásitos para ingresar a través de la piel intacta, provocando lesiones en la piel, las cuales reciben la denominación genérica de síndrome de larva migrans cutánea, de dermatitis reptante o de dermatitis serpenteante, y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues del lado derecho, las lesiones asociadas a la migración a través de la piel de las fases infectantes de estos parásitos, lesiones que permanecen durante algunos días y después pueden desaparecer espontáneamente. Y del lado izquierdo vemos un corte histológico del intestino delgado en el que se muestra un corte longitudinal de un gusano en el que se puede percibir cómo está mordiendo la mucosa y abarca incluso la submucosa para arrancar un pedazo, hacer que se produzca un sangrado, y es un gusano que se alimenta de sangre, es un gusano voraz realmente en lo que refiere a su consumo de sangre, y esto se asocia con el desarrollo de anemia. La ancilostomiasis está presente prácticamente en todo el mundo, en zonas tropicales o subtropicales. En el caso de nuestro país, pues se considera un país endémico, un país en el que, sobre todo en las zonas costeras, está presente la ancilostomiasis, pero si ustedes lo analizan, pues prácticamente de México hacia abajo todo el continente americano presenta este problema, y lo mismo ocurre con el caso de África, con Medio Oriente y con el sureste de Asia y las islas del Pacífico. Así que esta condición involucra, de acuerdo con las tremendas variaciones de estadística que existen, que entre 570 y 1.200 millones de humanos se encuentran infectados por este tipo de parásitos, y la situación no está muy lejos en el caso de los perros. ¿Sí? Así que un primer aspecto importante es pues, que la ancilostomiasis regularmente se asocia con la gente de bajos recursos, con la gente que carece de sistemas de infraestructura sanitaria, por lo que se integra dentro del grupo de las enfermedades ignoradas. Es un grupo ampliamente diseminado en el planeta, ¿sí? Pero que lamentablemente, debido a que afecta a la gente pobre, no es muy tomado en consideración. ¿Sí? De modo que este parasitismo se puede presentar a lo largo de la vida, desde la niñez hasta la etapa adulta, y resulta muy fácil, dadas las condiciones medioambientales y de contaminación, que la gente se esté reinfectando permanentemente. Sí, así que uno de los principales problemas relacionados con la ancilostomiasis es el hecho de generar subdesarrollo, y esto no solamente es en lo que refiere al crecimiento del individuo, sino que también afecta el desempeño del raciocinio de la gente, así que tiene una influencia muy importante en el desarrollo de las poblaciones. El común denominador en este caso es la producción de anemia, una anemia en la que se carece de hierro, que es bien importante para la integración de la hemoglobina y para la nutrición del tejido nervioso en particular. ¿Sí?
Entonces, también aquí podemos señalar, eventualmente se presenta de forma aguda y esta condición puede resultar mortal para los individuos. Así que realmente aquí podemos hablar de que el parásito tiene una interacción muy importante con su hospedero por la dependencia de sangre, pero también por la forma en la que manipula una serie de aspectos de ese hospedero a los que más adelante nos vamos a referir. Así que, como ya lo señalé, tiende a ser crónico, tiende a estar ligado a una condición socioeconómica pobre, tiende a estar asociado con una condición de desnutrición y en la que los individuos pueden mantenerse susceptibles a lo largo de toda la vida y la prevalencia, esto es la cantidad de individuos que se ven infectados dentro de una población en un momento determinado puede variar, del mismo modo que puede variar también la intensidad del parasitismo. ¿Sí? Esto puede estar relacionado con grupos étnicos, de manera que hay zonas geográficas en las que se desarrolla una gran resistencia, mientras que existen zonas en las que hay una elevada susceptibilidad. ¿Sí? Así que esto incluso lo podemos manejar a nivel de individuo, esto es, dentro de un mismo grupo vamos a encontrar individuos más susceptibles que otros o individuos más resistentes que otros. Como ya lo señalé, no tiene una gran influencia la edad. Los individuos pueden ser susceptibles a lo largo de toda su vida, pero aquí la cuestión es, puede impactar más gravemente cuando hablamos de individuos jóvenes. Sí, aquí también es interesante el parasitismo estudiado en mujeres gestantes ha demostrado que estas mujeres tienen la capacidad para transmitir los parásitos, particularmente durante la lactancia. ¿Sí? Así que pues, no hay distinción de sexo. Originalmente puede estar asociada a determinadas ocupaciones y en este caso la ancilostomiasis fue verdaderamente legendaria entre los mineros, dada la contaminación fecal que ocurría en las minas, y la humedad y la temperatura, y lo mismo se achacaba a los plomeros. Sí, esta situación ha cambiado actualmente. Sí, así que el comportamiento que pueda seguir este parasitismo depende de qué tanto se expone la gente a la infección, depende de qué tanto se puede desarrollar la respuesta inmune contra los parásitos, variando entonces la susceptibilidad. Y también esto puede estar asociado a cuántos nematodos adultos sobreviven de acuerdo con la edad del hospedero. ¿Sí? Esto ha sido estudiado desde el punto de vista genético y sí, han encontrado individuos resistentes, han encontrado que estos individuos pueden alojar parásitos, pero afecta gravemente la prolificidad que puedan tener los parásitos, reduciéndose la eliminación de huevos, de modo que sí la genética puede ser importante. Sí, así que, como ya lo he señalado, esto tiene que ver con la condición socioeconómica, de modo que las casas de piedra, con pisos de tierra, o aquellas que carecen de la infraestructura sanitaria y que facilitan el hecho de que la gente defeque al aire libre, van a favorecer la infección entre la gente. También esto puede ser importante cuando hablamos del uso de las excretas como fertilizante, situación que viene ligada con la cuestión de las deficiencias de infraestructura. Sí, aquí es también interesante. Regularmente el efecto de la urbanización va a implicar la desaparición de los pisos de tierra y del ambiente que resulta contaminado y que favorece el desarrollo del parasitismo. Aquí vemos diapositivas, esto es algo a lo que ya me referí. La gente que no utiliza calzado o que por relajación sanitaria deja de utilizarlo, puede estar expuesto a desarrollar la infección. ¿Sí? Y aquí tendremos que considerar también, Ancylostoma forma parte de lo que son los geohelmintos. ¿Qué son los geohelmintos? Son parásitos que se asocian a la contaminación del suelo, que facilita la transmisión de este tipo de parásitos, y entre ellos están ya señalados el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichiura y Strongyloides stercoralis, que sus fases infectantes requieren de estar en el suelo para
poder evolucionar. Y del mismo modo podríamos encontrar algunos protozoarios, sobre todo Giardia, la etapa histolítica, relacionadas con esta cuestión. Así que la forma de infección regular sería la transcutánea, a través de la piel, eventualmente podría ser la oral, y se ha explorado y se ha encontrado que sí la mujer puede tener capacidad para transferir larvas a través de la leche, y está poco estudiado lo que ocurre a través de la placenta, pero esta situación se ha sido explorada en los perros y están demostrados estos dos mecanismos de transmisión. Así que para que desarrollen los estadios larvarios infectantes, que son las larvas 3 activas, se requiere particularmente de dos elementos que son el nivel de humedad que haya en el medio ambiente, así como la temperatura. Si coinciden estos dos, es decir, si el ambiente tiene una elevada temperatura y tiene una temperatura templada o cálida, estos dos factores facilitan el desarrollo de las larvas y crean microclimas. ¿Sí? ¿Qué son esos microclimas? Son situaciones en las que ese medio en el que se desarrollan las larvas tiene diferencias respecto al resto del entorno, de modo que van a mantener condiciones de humedad y temperatura que sean muy favorables, mientras que en el resto del entorno estos factores no estén viables. ¿Sí? Así que esto es importante. También el aspecto de luz tiene que ver con el balance de humedad, dado que si baja la temperatura, regularmente se precipita la humedad y se forman gotas de rocío en el suelo que son favorables para el desarrollo de las larvas, pero si la luz se vuelve intensa, esto hace que suba la temperatura, que se seque el medio ambiente y que desaparezcan las condiciones favorables para el desarrollo de las fases infectantes. ¿Sí? Así que en esta diapositiva vemos un huevo de Ancylostoma. Estos huevos son extraordinariamente susceptibles a variaciones de temperatura y de humedad. ¿Sí? Así que una gran cantidad de estos huevos pueden ser destruidos poco después de haber sido eliminados en las heces. Como ya señalé, la fase infectante es la larva 3 activa. ¿Sí? Esta fase se caracteriza por ser sumamente móvil. Presentan una serie de desplazamientos asociados a la humedad, a la temperatura, a la luz o a la tendencia a subir a las plantas y no estar directamente en el suelo. ¿Sí? Así que en teoría las fases infectantes sobreviven largo tiempo. ¿Sí? También pueden sobrevivir en hospederos paraténicos. Aquí se han encontrado varios animales, entre los roedores, por ejemplo, como hospederos paraténicos. Se ha encontrado que los humanos adultos pueden desempeñarse como hospederos paraténicos, ¿sí? Y su supervivencia depende de lo que ya comenté, la condición medioambiental que está relacionada con el clima, y esto da pie también a unas relaciones de estacionalidad en relación con la presencia de las fases infectantes. ¿Sí? Así que ya expliqué, la vía de ingreso más importante sería la transcutánea, sería la más frecuente. Así que aquí están descritos los 4 tropismos que pueden desarrollar estos estadios larvarios. El termotropismo ligado con la temperatura, el fototropismo relacionado con la cantidad de los que reciben, el hidrotropismo relacionado con la presencia de humedad en el entorno, y el geotropismo como una condición en la que la larva prefiere subir a la superficie de las plantas para poder interactuar con el hospedero. ¿Sí? Así que generalmente vamos a encontrar que estas larvas se pueden concentrar en las gotitas de agua que surgen debido a la precipitación de la humedad ambiental y que forman lo que conocemos como rocío. ¿Sí? Otro aspecto que está descrito con estos parásitos es el fenómeno de la hipobiosis. Este fenómeno de hipobiosis regularmente está relacionado con la exposición a bajas temperaturas de estos estadios infectantes y su permanencia durante periodos de meses atrapadas en las criptas intestinales, manteniéndose como una fase larvaria 4. ¿Sí? Esta es una condición que se considera relacionada con la evolución del parásito y la evolución de sus hospederos
y la condición de vida, ya que esto se asocia a exposición de las larvas a bajas temperaturas y regularmente ese descenso de temperatura se presenta en el invierno y junto con el invierno cambios muy graves en relación con la humedad y la temperatura desfavorables para la nutrición de los hospederos. ¿Sí? Así que este fenómeno de hipobiosis, si la condición se revierte y se manifiesta en el hospedero, los parásitos van a reactivar su desarrollo. Otro fenómeno interesante es el de la dormancia, que básicamente sería un fenómeno parecido al de la hipobiosis, pero que se presenta en posición extraintestinal, ¿sí? Y que está conectada con la transmisión lactogénica o la transmisión transplacentaria. ¿Sí? Así que, ¿cuál es el problema de la ancilostomiasis? Este tipo de parásitos, como ya lo señalé, afectan a cientos de millones de personas, causan una condición crónica en la persona, ¿sí? Van a estar haciendo que se pierda sangre continuamente, ¿sí? Y dadas las condiciones, resulta factible que los individuos, aún después de ser desparasitados, se vuelvan a reinfectar, ¿sí? Y pues los elementos de mayor relevancia incluyen que los niños, sobre todo afectados por la ancilostomiasis, tengan una talla menor, ¿sí? Que se afecte el desempeño del cerebro y que esto tenga impacto en la condición intelectual de la persona. Todo esto relacionado con la anemia. ¿Sí? El cerebro, el tejido nervioso, es altamente susceptible al efecto de la pérdida de sangre, teniendo un impacto muy importante. ¿Sí? Y en la parte final podemos señalar que las condiciones agudas llegan a provocar un cuadro que puede provocarle la muerte a los hospederos. ¿Sí? También está estudiado, esto es interesante, el efecto de la ancilostomiasis perinatal y está relacionado, es interesante, con partos prematuros, con un bajo peso posparto, con una afectación de la concentración de hierro en la leche materna, y esto está conectado con la transmisión lactogénica. ¿Sí? Así que hay la ancilostomiasis tiene un papel importante, ¿sí? Y todavía hace no mucho tiempo la enfermedad causada por ancilostoma era una enfermedad que representaba un valor importante como causa de problemas de anemia en los humanos. Y aquí vemos dos ejemplares de ancilostoma. Son gusanos que miden entre unos 6-12 milímetros. Presentan una coloración rojiza cuando recién se obtienen. Y lo que vemos en estos casos, en la parte de arriba se trata de un macho y en la parte de abajo de una hembra. ¿Sí? Esto sigue el patrón que se ha descrito. Generalmente los machos, en el caso de los nemátodos, son más pequeños que las hembras y se caracterizan por presentar una cápsula bucal en la que pueden estar presentes dientes delgados, agudos. ¿Sí? Puede haber hasta 10 dientes, como ocurre con este que es un ejemplar de Ancylostoma caninum, que tiene 3 pares de dientes ventrales, un par de dientes dorsales y un par de dientes ventrolaterales. Si lo comparamos con este, que es un Ancylostoma duodenale, este solamente tiene 2 pares de dientes ventrales, un par de dientes dorsales y un par de dientes ventrolaterales. Si lo comparamos contra estos otros, en este caso se trata de un Cnidaria. En lugar de presentar estas placas agudas, tiene placas gruesas, grandes, semilunares, que valen por varios de estos dientes agudos, que son característicos. En este caso solo hay 2 placas aquí y 2 dientes agudos dorsales. Y en este caso se trata de Necator, en el que estas placas están más expuestas al exterior. ¿Sí? Así que estos elementos permiten hacer la diferenciación de las especies de estos géneros. En esta fotografía se muestra lo que hace diferente a los machos. Esta estructura, trata de microscopía electrónica de barrido, corresponde con la bolsa copulatriz. ¿Sí? Es una estructura membranosa formada por 3 lóbulos, 2 de ellos son ventrolaterales y uno de ellos es dorsal. En este caso es un lóbulo pequeño. Aquí solo se alcanza a ver esta estructura filamentosa, en realidad son 2, se llaman espículas,
y son los órganos de cópula de estos gusanos. ¿Sí? De manera que esto puede diferenciarse en este caso. Decíamos, este es el macho y esta es la hembra. En el caso de la hembra tiene una terminación cónica. ¿Sí? El ciclo de vida de Ancylostoma es directo. ¿Sí? Este ciclo se caracteriza por la eliminación de huevos blastomerados. Aquí vemos un huevo blastomerado. Cada una de estas estructuras es un blastómero. Cuando este huevo es expulsado, se encuentran las condiciones apropiadas de humedad y de temperatura, va a continuar con su evolución, de tal manera que estas masas esféricas se van a ir dividiendo hasta conformar una larva. Esta larva se forma más o menos a los 3 días de que fue expulsado el huevo, eclosiona del huevo, se va a alimentar con bacterias, ¿sí? Y tiende a desplazarse de acuerdo a la condición de humedad y de temperatura, lo cual podría favorecer que estas larvas se pongan en contacto con la piel de los seres humanos. Así que regularmente estas larvas desarrollan dos mudas, ¿sí? Permitiendo la formación del tercer estadio larvario, y este tercer estadio larvario tiene la capacidad para, si entra en contacto con la piel intacta, atravesarla y generar el desarrollo del parásito. En esta diapositiva podemos ver el comportamiento que siguen estos estadios larvarios una vez que llevan a cabo la infección transcutánea. Estas larvas van a desplazarse bajo la piel con la intención de a través de una vena, migrando bajo la piel, buscar una vena y esta vena les permite desplazarse hacia los pulmones. ¿Sí? Así que entran por piel, viajan por la sangre, llegan al corazón y se desplazan directamente al pulmón. Aquí en los pulmones ocurre la muda del tercer estado al cuarto estado. ¿Sí? Van a atravesar el parénquima pulmonar, ascienden por los pasajes respiratorios, llegan a la tráquea, van a ser redeglutidas y después van a regresar o van a llegar hacia el intestino delgado. Aquí en el intestino delgado se puede desarrollar el quinto estadio larvario y después del quinto estadio larvario se desarrolla el adulto. El desarrollo de estas fases puede llevarse tan solo 2 semanas, 3 semanas y de esta manera concluye el desarrollo de estos parásitos. ¿Sí? Aquí se ha encontrado que, como les decía, en el caso de las mujeres, en la mujer se puede desarrollar el enquistamiento de los parásitos en las vísceras, en el tejido muscular, en la glándula mamaria, y cuando se produce la gestación, las larvas son liberadas por efecto de estímulos hormonales hacia los niños, van a ser ingeridas, van a tener una migración compleja y finalmente se van a instalar en el intestino delgado. ¿Sí? Esto tal vez la parte de los hospederos paraténicos no sea tan relevante, pero se ha encontrado que estos parásitos se pueden enquistar en los tejidos de otras especies y eventualmente participar en el desarrollo. ¿Sí? Esto no sería tan válido en el caso de los humanos. Otro aspecto interesante es en el que nos referíamos al fenómeno de dormancia. En el fenómeno de dormancia lo que va a ocurrir es que las larvas en determinados hospederos, y esto puede ser el humano de sexo, el humano adulto, las larvas en lugar de después de infectar al hospedero irse a establecer en el intestino, van a tender a depositarse en las vísceras y el tejido muscular, de modo que estas larvas pueden quedar enquistadas y ser activadas tiempo después mediante estímulos hormonales, y el ejemplo que está identificado en los humanos es la infección lactogénica, que permite que los niños se infecten a partir de esta cosa. Como lo señalé, está ya identificado. Algo que no ha podido ser estudiado de forma importante es la transmisión transplacentaria, que sí está estudiada en el perro, por ejemplo, y está perfectamente demostrada. Si analizamos la patogenia, pues debemos de considerar 3 etapas de la patogenia. La primera de ellas es la asociada a la invasión de las larvas a través de la piel. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estas larvas? Estas larvas poseen sistemas enzimáticos que les permiten digerir la piel, ingresar a través de la piel y generar lesiones inflamatorias que van acompañando estas larvas, las cuales van migrando azarosamente y desencadenan reacciones inflamatorias, ¿sí?
esta reacción inflamatoria se va a manifestar durante toda la etapa en la que la larva viaja azarosamente, y una vez que logra encontrar un vaso venoso, este proceso va a desaparecer. ¿Sí? Lo interesante en este caso es que esta exposición sí puede llegar a generar algún nivel de sensibilización y generar una respuesta de rechazo que ocurre ya posteriormente. ¿Sí? También se ha encontrado que eventualmente las larvas, bueno, pues viven en ambientes contaminados, de hecho se alimentan de bacterias en el suelo y eventualmente pueden arrastrar esas bacterias y provocar infecciones en los trayectos de las zonas por las que han migrado. Así que aquí vemos, de hecho, este es un ejemplo bastante bueno. Seguramente aquí hay una infección por bacterias peógenas asociadas al arrastre por parte de los gusanos. ¿Sí? Así que aquí esta es la razón por la que a esto se le llama dermatitis reptante o dermatitis serpenteante. Se trata de una condición en la que la larva busca un vaso venoso para poder migrar y completar su desarrollo. ¿Sí? La segunda etapa está relacionada con lesiones en pulmón y pues es básica la cuestión. Las larvas van a llegar al parénquima, van a llegar por sangre y van a destruir este tejido parenquimatoso en su afán de continuar con la migración. Así que esto implica que se rompen células, implica que desencadenen una reacción a cuerpo extraño, implica también el desarrollo de hemorragias en las zonas por las cuales se estén desplazando. Así que este fenómeno va a ocurrir durante el periodo de migración, ¿sí? Una vez que las larvas logran atravesar el parénquima y encontrar los pasajes respiratorios, van a tratar de ascender y de hecho el epitelio mucociliar les ayuda, la secreción de moco les va a ayudar también, y una vez que las larvas son expulsadas del tejido pulmonar, estas lesiones tienden básicamente a la cicatrización y esto deja, igual que lo comentamos con Ascaris, deja una condición de secuela en la que han colapsado los alvéolos por los cuales se desplazó la larva, y esto va a dejar una zona que reduce la funcionalidad del tejido pulmonar. Sí, aquí vemos diapositivas del fenómeno que se presenta durante la migración. Estos son tejidos pulmonares de gerbo. Sí, el gerbo es un animal de laboratorio para experimentación. Aquí estos gerbos fueron inoculados con larvas y podemos observar los sitios en los cuales se desplazó la larva, cómo desencadenan estas zonas hemorrágicas y cómo después de que se abandona el tejido hay evidencias de la cicatrización y de que se ha perdido de forma importante la función respiratoria. Cuando estas larvas llegan al tubo digestivo, van a penetrar en la mucosa, de hecho penetran como larvas 4, pueden generar algún tipo de alteración en las criptas, modificando las características de las células. Aquí hay que recordar, en el borde de las vellosidades están las células diferenciadas, en el fondo están las células no diferenciadas. Estas larvas 4 ya son hematófagas, ya pueden iniciar las pérdidas de sangre y también van a inducir cambios en la composición de la mucosa. Aquí podemos encontrar que las células no diferenciadas siguen sin diferenciarse y esto puede afectar los bordes de las vellosidades, afectando la producción generando la producción de algunas hormonas y afectando la absorción de nutrientes en la mucosa del intestino. ¿Sí? Así que aquí sobre todo vamos a encontrar que se afecta la capacidad de absorción, pero también se puede afectar la capacidad de digestión, ya que se ha encontrado que estos parásitos contienen precursores antienzimáticos que impiden, por ejemplo, la actividad de la tripsina y la quimotripsina, que serían enzimas proteolíticas. ¿Sí? Además, esta zona regularmente desarrolla un proceso de inflamación, que es una enteritis. ¿Sí? Así que una vez que las larvas emergen de las criptas intestinales, estas lesiones van a involucionar y ahora se van a desarrollar las formas adultas. ¿Qué es lo más importante de las formas adultas? Estas se caracterizan por ser hematófagas, de modo que muerden, así literalmente, la mucosa, arrancan porciones de mucosa y de submucosa. El elemento de mayor importancia en este caso es generar hemorragias, y estas hemorragias se caracterizan por ser persistentes. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que estos organismos producen anticoagulantes. De hecho, generan una cascada de la anticoagulación
que retrasa hasta 13 minutos el sangrado. De modo que esto tiene una gran importancia en la producción de anemia, tiene una gran importancia en la producción de inflamación intestinal, forman úlceras, ¿sí? Y estas úlceras se pueden multiplicar ya que los gusanos pueden estarse cambiando continuamente de ubicación, provocando que esta cuestión se agrave, ¿sí? Entonces, en todos los casos, las hemorragias y las lesiones asociadas van a estar conectadas con la inflamación, van a estar conectadas con la pérdida de agua y de electrolitos, y pueden estar asociadas a un cuadro de diarrea si son muy intensas. Si se trata de una infección ligera, la situación no resulta tan relevante. Pero lo importante en este caso es la pérdida de sangre, que puede llevar gradualmente al desarrollo de una anemia normocítica, normocrómica. Esto es simplemente se reduce el número de células, pero el balance de hemoglobina se mantiene normal, a una anemia normocítica hipocrómica en la que se reduce básicamente la cantidad de hemoglobina, contienen las células menos hemoglobina, va a haber menor transporte de oxígeno y finalmente termina provocando una anemia microcítica hipocrómica, que es la que puede llegar a resultar mortal para el individuo. ¿Sí? Entonces, esto es importante y hay que conectarlo con el hecho de que el humano tiene una reducida capacidad para recuperar hierro y en este caso la pérdida de hierro va a ser muy importante. Así que aquí vemos algunas diapositivas de algunos de estos parásitos presentes en el intestino y el hecho de que se presenta un mayor número de lesiones en relación a la cantidad de gusanos que están presentes. De modo que eventualmente hay hemorragias muy intensas en el intestino que resultan de la condición aguda. ¿Sí? Así que el problema de la anemia es bien sencillo. La sangre a través de la hemoglobina lleva oxígeno y la ausencia del hierro en la hemoglobina va a impedir el transporte de oxígeno y afectar el balance de equilibrio ácido básico dentro de las células, provocando su acidificación y siendo altamente susceptibles las células del sistema nervioso, las cuales se dañan y afectan su funcionamiento. Esta cosa de las larvas hipobióticas se ha podido estudiar en los perros y en algunos otros animales, y lo que han encontrado en relación con esto es que las criptas van a provocar una serie de modificaciones, las larvas van a provocar una serie de modificaciones en las criptas. Esto se traduce en inflamación y el posible desarrollo de diarrea, pero es una diarrea singular porque no podemos demostrar la eliminación de huevos. ¿Sí? Así que normalmente aumenta la permeabilidad en el intestino y esto hace que salga líquido, que se produzca deshidratación, pero también hace que se pierdan electrolitos y a veces puede ser una condición que puede llevar a la acidosis. Pero otro de los elementos importantes es que la persistencia de las larvas hace que se produzca un cambio adaptativo en el intestino, de modo que en la cripta del intestino proliferan las células y se vuelven células no diferenciadas. De hecho, se produce un fenómeno hiperplásico y esto hace que se pierda el cemento intercelular, que haya salida de proteínas, que se genere una hipoproteinemia y esto pueda desarrollar un síndrome de pérdida proteica que solo puede ser compensada removiendo proteína de músculo. Así que esto está ligado con una pérdida de proteína a través de la mucosa y con la remoción de tejido muscular para poder sintetizar más albúmina sobre todo. Así que aquí vemos larvas hipobióticas y se puede ver cómo esta zona de tejido está modificado en la composición de células, ¿sí? Afectando el desempeño de la mucosa. Así que es importante en este caso, los niños con larvas hipobióticas pueden tener diarrea, pero no se puede demostrar la eliminación de huevos en razón de que la hipobiosis es producida por las larvas 5. ¿Sí? También esto hay que comentarlo, es interesante, no está estudiado con los humanos, el fenómeno de la dormancia. En el caso de las larvas que desarrollan dormancia, van a provocar lesiones en diferentes órganos y finalmente se asientan en tejidos musculares o en vísceras. Normalmente son atrapados por procesos inflamatorios que no son exitosos, en los que sobreviven durante largo tiempo, lo cual permite que estos hospederos con larvas dormantes durante algunas variaciones de hormonas pueden ser asociadas a la prolactina o asociadas a la progesterona,
activen las larvas y esto haga que pasen a nuevos hospederos. Así que las manifestaciones de la ansilostomiasis van a depender mucho de la cantidad de gusanos que estén presentes y vamos a encontrar en el primer caso lesiones cutáneas, ¿sí? El clásico síndrome de larva migras cutánea o la dermatitis serpenteante o reptante, que implica esta dermatitis, implican esas placas eritematosas que adoptan formas irregulares debido a la migración de las larvas. En el caso de la forma respiratoria, pues realmente no se puede decir que es muy característica, pero están relacionadas con una respuesta inflamatoria local, de modo que podemos encontrar el desarrollo de una neumonía atípica, en la que hay problemas para el proceso de respiración, puede generar fiebre en algún momento por el proceso inflamatorio, ¿sí? Pero lo más característico tal vez sería la producción de exudado, que hace que continuamente el individuo esté expectorando, ¿sí? Tal vez eliminando algo de exudado, que puede ser confundida con problemas asmáticos. En el caso de la forma digestiva, pues básicamente el problema es la pérdida de sangre, ¿sí? Aunque aquí la cuestión, estos parásitos generan una respuesta inflamatoria y esto se asocia con la presencia de dolor, ¿sí? Y el probable desarrollo de diarrea, pero esto está relacionado con una gran carga de parásitos, ¿sí? Así que aquí es interesante señalar que los estadios larvarios, como lo comenté, son capaces de digerir la piel y poseen toda una batería de sistemas enzimáticos. ¿Sí? Aquí vemos cisteínproteasas, elastasas, hialuronidasas, aspartilproteasas y metaloproteasas que permiten digerir la piel para poder migrar. También podemos encontrar una serie de proteínas que están presentes en el tubo digestivo, que son importantes. En este caso se ha detectado que pueden provocar un alto nivel de sensibilización y por esta razón son o han sido consideradas como posibles candidatos para utilizarlos en el desarrollo de productos inmunogénicos contra ancilostoma que están siendo estudiados, ¿sí? También se han encontrado que los otros los otros estadios larvarios ya se alimentan de sangre, ya cuentan con sistemas que les permiten bloquear la coagulación y además estos estadios larvarios tienen sistemas que inhiben el desarrollo, bueno, el trabajo de las plaquetas regularmente. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los péptidos que han sido encontrados en las secreciones de los gusanos, que son básicamente productos que atacan el proceso de coagulación, ¿sí? Y sobre todo van a trabajar sobre el factor 7A y 10A para impedir que ocurra esta coagulación. Aquí está algo también muy interesante. Se ha encontrado todo un sistema de enzimas como las aspartilproteasas que fragmentan la hemoglobina, como las metaloproteasas o endopeptidasas que a su vez fragmentan el tetrámero, y al final la acción de las cisteín proteasas y la glutatión transferasa, que permite ya la liberación de los aminoácidos para que los use el parásito en su metabolismo. ¿Sí? Por otra parte, se han encontrado algunos componentes que favorecen el desarrollo de las larvas, o sea, que se asocian con las larvas en su afán para evadir la respuesta inmune. ¿Sí? Así que se ha encontrado la capacidad de estas larvas para activar la interleucina 4, la 5 y la 13. ¿Sí? Esto estaría conectado con el desarrollo de eosinofilia y mastocitosis, con la degranulación de células cebadas y con la liberación de una serie de enzimas que deberían de atacar a los adultos, pero que sin embargo no los atacan. Esto también estaría asociado con la activación de los eosinófilos, que deberían de ejercer efectos de citotoxicidad, pero que solamente pueden actuar sobre las larvas. ¿Sí? También resulta interesante, se produce IgE, pero no se produce IgA. ¿Sí? Y esto no tiene efecto sobre los parásitos. Y además se ha reconocido la producción de IgEs, pero que no resultan tan efectivas como podrían ocurrir con otros parásitos. ¿Sí? Entonces aquí se ha demostrado que
las larvas pueden bloquear la respuesta. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a platicar un poco de eso. Así que en el caso de los adultos se ha encontrado que producen proteasas, y estas proteasas curiosamente son enzimas antienzima, ya que pueden bloquear la tripsina y la quimotripsina, afectando la digestión de proteína. Pueden tener un efecto de inmunomodulación, generando inmunosupresión. ¿Sí? Se ha encontrado también el factor inhibidor de los neutrófilos, que bloquea la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y a su vez esto impide que los neutrófilos produzcan peróxido de hidrógeno, que es un sistema de superoxidación que podría ser eficiente para matar a los gusanos. También se ha encontrado el factor inhibidor de la migración de los macrófagos, ¿sí? Y esto complementa lo que acabo de señalar, haciendo poco eficiente la respuesta inflamatoria. También se han encontrado estos inhibidores tisulares de metaloproteasas, que se conocen comúnmente como TIMPs, ¿sí? Y esta cuestión es interesante porque esto afecta la posibilidad de que las lesiones que se generan por los parásitos sean corregidas, pero además tienen un efecto inmunomodulador, de tal manera que esto genera inmunosupresión en el hospedero. Y también se han encontrado esta proteína que se parece a la calreticulina, y su efecto importante es bloquear la activación del complemento, y de esta manera estaría afectándose la inflamación, ¿sí? Y serían factores también inmunosupresores que ya han sido probados en el caso de la ancilostomiasis, por ejemplo, con Mycobacterium tuberculosis, que han sido probados con el virus del SIDA, ¿sí? Bien, pues entonces en la parte de diagnóstico, una buena parte de esta cuestión está relacionada con el cuadro clínico que vamos a encontrar aquí, anemia, ¿sí? Pero también ligado a alteraciones digestivas, de manera que esto nos llevaría a hacer pruebas de concentración por flotación, en las que podríamos observar estructuras como el huevo blastomerado de 60 a 80 micras, ¿sí? Que es característico y que solo mediante cultivos de larvas se podrá diferenciar los géneros, que en el caso de nuestro país, sobre todo se trata del género Ancylostoma duodenale, el que está presente, ¿sí? Muy esporádicamente podríamos recurrir a una necropsia, o la presencia de los gusanos podría puede establecerse de forma totalmente colateral. ¿Sí? En la parte de prevención y de control, pues se han basado sobre todo en programas de desparasitación, ¿sí? Entonces hay toda una serie de productos. De hecho, el albendazol, que es el empleado en la campaña nacional de desparasitación, tiene entre su espectro a Ancylostoma y puede estar actuando. La cuestión aquí es, después de tantísimos años de estarse usando, habría que evaluar qué tan efectivo resulta, ¿sí? También podría ser importante el combate de las larvas, y en este sentido varios de los antiparasitados usados contra el adulto pueden funcionar contra larvas enquistadas. Se puede atacar la contaminación del ambiente. En este sentido hablamos del mejoramiento de la infraestructura, esto es el desarrollo de los pisos firmes, el establecimiento de drenajes, puede reducir notablemente la presencia de esta cuestión. Sí, pues algo difícil en nuestro país, el combate a la pobreza. Regularmente tiene una conexión, la urbanización tiene una conexión, ¿sí? La eliminación adecuada de las excretas, esto es, con el mínimo que podrían ser las letrinas, podría tener un efecto muy importante, y esto sí se ha visto en nuestro país. Y una de las expectativas es el desarrollo de vacunas que, como lo señalé, están en vías de desarrollo, ¿sí? Así que aquí tenemos benzimidazólicos como el albendazol y el mebendazol, tetrahidropiridinas como el palmato de pirantel, lactonas macrocíclicas como la ivermectina, y nitroimidazólicos como la nitazoxanida, que tienen efectos bastante buenos sobre los gusanos, ¿sí? Entonces es sencillo, la persona deja de perder sangre, y se han hecho estudios y se ha observado que los niños mejoran su desempeño escolar, mejoran su desempeño de cerebro, el proceso intelectual, ¿sí? Mejora su capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y pues hay otra serie de efectos, por ejemplo, que aumente el peso al nacer es una ventaja para
para los productos y que mejore el desempeño en la lactancia por parte de las madres. ¿Sí? Pues en ese sentido, hace muchos años se estableció una campaña por parte de Estados Unidos para erradicar este tipo de parásitos. En este caso, la Fundación Rockefeller fue la que aportó los recursos económicos y lograron totalmente una campaña de erradicación hace más de 100 años. ¿Sí? Así que esto, si hay el planteamiento y se proponen las cosas, esto puede funcionar. ¿Sí? Entonces, esta situación, un laboratorio farmacéutico está intentando hacerlo en esta región Jiangsu en China, con la idea de mejorar, y también esta cuestión de la modificación de una zona agrícola a una zona industrial ha hecho que se reduzca notablemente el problema. Y pues ni se diga en el caso de Corea del Sur, pues en el caso de Corea del Sur la industrialización ha sido un efecto muy importante, que ha hecho que Corea del Sur se vuelva un país desarrollado y que se elimine una gran cantidad de problemas. ¿Sí? En esta diapositiva les muestro algo de lo que se está haciendo, estudiando los antígenos, que básicamente son los péptidos del tubo digestivo de los gusanos, como antígenos para el desarrollo de vacunas, ¿sí? Ya haciendo pruebas en el caso de animales de laboratorio. ¿Sí? Aquí está lo que les decía. Los péptidos que se liberan durante la migración de las larvas como buenos candidatos a el desarrollo de la vacuna para inducir una respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces esto ya está trabajado. Se ha estudiado la genética de estos gusanos, se conocen los genes que producen este tipo de, de productos, y ya se hace con tecnología recombinante para poderlos utilizar y, en caso de que funcionen bien, emplearlos ya en el desarrollo de las vacunas. ¿Sí? Esta situación es tan interesante que se ha demostrado que tiene un efecto tan importante este tipo de productos como anticoagulantes, que ya fueron patentados, ¿sí? Y pueden utilizarse en el tratamiento de algunas enfermedades hemorrágicas. ¿Sí? Entonces, aparte de todos estos componentes, se pueden desarrollar productos antisépticos, ¿sí? El yodo, por ejemplo, se puede usar el borato de sodio, que no es un antiséptico, pero bueno, sí tiene propiedades antisépticas, pero pues esto dejó de usarse hace mucho tiempo. Pero esto es el bórax. Este bórax puede ser utilizado como un producto larvicida, asperjándolo en el suelo en el que están. El hipoclorito de sodio, que todos conocemos, y muy agresivo el glutaraldehído. ¿Sí? Todos estos productos matan a las larvas en el suelo, y se han estado haciendo estudios interesantes, por ejemplo, utilizando las esporas de algunos hongos, que son hongos que se comen a los nemátodos. Estas esporas se ponen en contacto con los nemátodos y eliminan totalmente las fases infectantes en el suelo. Y lo mismo se ha desarrollado con algunos nemátodos. Estos nemátodos tienen la capacidad para comerse a otros nemátodos y eliminarlos de los ecosistemas. En este caso, Butyleris butleri es un nemátodo que se encontró en las raíces de los jitomates y se ha demostrado que tiene muy buenas propiedades como nematófago. ¿Sí? Algo que resulta interesante del conocimiento que hay con Ancylostoma es que se ha demostrado que tiene propiedades que le permiten reducir la respuesta o modular la respuesta inmune. Y lo interesante en este caso es que, igual que en los humanos, varios animales domésticos que no son objeto de procesos de selección y que son sometidos a procesos de desinfección o de desparasitación, eventualmente son atópicos, esto es, tienen una gran predisposición para desarrollar alergias, y esto resulta común en animales y en seres humanos. Entonces aquí es interesante porque se han encontrado casos en los que a los perros los desparasitan con Ancylostoma y los perros empiezan a desarrollar cuadros alérgicos que podrían ser compatibles con la colitis y que generan una diarrea que difícilmente se va a controlar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues aquí eventualmente los parásitos pueden estar estableciendo un equilibrio muy interesante en el que suprimen los mecanismos de alergia
en tanto están presentes, y esos mecanismos alérgicos se pueden hacer evidentes cuando el animal es desparasitado. Así que aquí la pregunta es, bueno, ¿será bueno desparasitar? ¿Será malo desparasitar? ¿Será bueno eliminar la relación con los parásitos? Y la situación aquí es, tanto en los humanos como en los animales, podemos encontrar alta frecuencia de problemas alérgicos y eventualmente los parásitos enmascaran el problema, impiden que se manifieste y cuando son eliminados hacen que sea perceptible. Así que esto está basado en algo muy interesante que es la teoría de la higiene, en el que se señala que los individuos que se exponen más a la contaminación son individuos que desarrollan menos alergia. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Su sistema inmune se mantiene funcional, su sistema inmune interactúa con los agentes infecciosos regulares y esto elimina el posible desarrollo de alergias. Aquellos individuos que se mantienen asépticos regularmente tienden a desarrollar más alergia. Y uno de los problemas que tenemos aquí es, en el caso de los humanos, mientras mejor se manifieste la situación de bienestar, entre comillas, hay menos contaminación, hay menos exposición a agentes infecciosos y hay menos evolución del sistema inmune, por lo que este tipo de gente tiende a desarrollar más fácilmente problemas de alergia, cosa que en las 2 o 3 últimas décadas se ha ido incrementando debido a esta mejoría, entre comillas, que tiene la población. ¿Sí? Así que va a ser común que la gente tenga asma, ¿sí? Y que sea sometida o que deba estar sometida a tratamientos permanentes para evitar el problema. ¿Sí? Y en este caso, pues, este proceso, igual que ocurre con la enfermedad inflamatoria del intestino, es un fenómeno de hipersensibilidad en la que se producen grandes cantidades de IgE y estas IgEs van a generar una respuesta inmune extraña, ¿sí? Que realmente se manifiesta como enfermedad, ¿sí? Que es lo que conocemos como asma. Pues en presencia de los parásitos van a bloquear estos mecanismos de respuesta y van a hacer que desaparezcan estas manifestaciones. Esto es muy importante porque entonces esto ha hecho que permita que surja todo un movimiento que se conoce como el de la helmintoterapia. Y esta cuestión está demostrada con la ancilostoma, está demostrada con tricuris. Los individuos que están inoculados con este tipo de organismos presentan que presentan problemas alérgicos tienden a eliminarlos o al menos a desaparecer las manifestaciones en tanto están presentes los gusanos. Entonces esto es interesante porque esto ha permitido que algunas gentes pues tengan una mejor condición de vida cuando están inoculadas y permite demostrar lo que se comentaba. La presencia de otros agentes infecciosos va a bloquear este tipo de reacciones que son aberrantes en el organismo. ¿Sí? Así que aquí tenemos un gran problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestra genética? No somos objeto de selección y lo mismo ocurre con los animales que adoptamos como mascotas. Entonces, esto es excelente para los médicos alergólogos. ¿Por qué? Porque las alergias nunca se quitan. ¿Sí? Así que la gente tiene que ir paliando las manifestaciones de sus alergias y esto pasa también con nuestros animales. ¿Sí? También habrá que reflexionar qué comemos, qué tan sano es lo que se come, qué tan agresivo es el ambiente en el que vivimos, estimulando el desarrollo de alergias también, y qué es lo que hacemos en el manejo de infecciones por bacterias o por virus, tratando de evitar o de prevenir siempre su presencia. Así que la inmunidad de estos individuos que viven en ambientes modernos es muy pobre, ¿sí? Y la tendencia al desarrollo de las alergias va a ser grave, ¿sí? Y esta situación los hace altamente susceptibles al desarrollo de zoonosis y pues esto es toda una situación paradójica. ¿Sí? Así que aquí los invito a que lean este artículo. Sí, es un artículo muy interesante porque en él se hace evidente cuánto es lo que hacen estos parásitos para poder manipular la respuesta inflamatoria de los hospederos y cómo este tipo de organismos son extraordinariamente evolucionados y se convierten en verdaderas farmacopeas u organismos portadores de toda una farmacopea para controlar las enfermedades inflamatorias.